Dios sea bendito, estimados estudiantes. En el video tutorial de esta semana vamos a hablar acerca de la reproducción en plantas, en el cual en sus textos de biología podrán encontrar desde la página 194 y 199. Con una pequeña introducción, las plantas pueden presentar reproducción asexual y reproducción sexual. Pero primero, para hablar acerca de esto, vamos a hablar acerca de los tejidos de crecimiento. Uno de los tejidos de crecimiento muy importantes son los meristemos. Estos meristemos ayudan a que la planta tenga un crecimiento desde la raíz y también los tallos. Aquí, como podemos observar, estos meristemos se dividen en meristemos apicales y en meristemos laterales, en el cual los meristemos apicales se originan desde las raíces y también desde el tallo, como podemos observar aquí, desde las raíces y los tallos, y también de los brotes, que comienza a salir las hojas. En cambio, en los meristemos laterales se origina directamente en los tallos. Aquí nosotros, cuando en el laboratorio hacemos un corte, nosotros podemos observar lo que son estos meristemos laterales. Son círculos radiales que se encuentran dentro del tallo para que así pueda este tallo poder crecer de una manera recta. Estos son los dos meristemos que ayudan a la planta a que pueda crecer de manera apical y de manera lateral. Como les decía, de manera apical desde las raíces, todo el tallo, hasta lo que vienen a ser los brotes. Y en cuanto a los laterales, solo desde la raíz. Estos laterales lo podemos observar de mejor manera en un laboratorio, pero aquí en esta imagen podemos observar cómo está realizada este corte y los círculos radiales que se encuentran dentro de él para lo que es el crecimiento o el grosor de la planta. Como antes mencionaba, la reproducción de las plantas es de manera asexual y de manera sexual. Vamos a hablar de lo que es la reproducción de manera asexual. Aquí nosotros podemos observar, como en videos tutoriales anteriores he mencionado, de dos tipos, que son la esporulación y la multiplicación vegetativa. La esporulación es por medio de las esporas, en el cual un claro ejemplo son los helechos y también los hongos, que estos en su lado al revés, en vez de la hoja, encontramos estos puntitos en cada uno de los helechos que son esporas. Con la ayuda del viento, estas esporas se dispersan por lo que es por el viento hasta caer al suelo y generar un nuevo individuo. Esta es una reproducción asexual. Y en cuanto también la multiplicación vegetativa es la producción de un nuevo ser vivo a partir de un fragmento del propio organismo, que pueden ser proporciones ya sean del tallo o también de las hojas. Y esta clasificación también por medio de la multiplicación vegetativa se puede dar por medio del estolón, rizoma, tubérculo y el bulbo. Vamos a hablar acerca de los estolones. Estos estolones son tallos largos que crecen al ras del suelo, como podemos observar en estas imágenes, y dan origen a la planta. Estos tallos se introducen de una manera muy superficial hacia el suelo y generan lo que son una nueva planta, como son los ejemplos de la frambuesa o también de la frutilla. Y aquí nosotros podemos observar que este tallo está directamente introducido todo hasta el suelo. En cuanto a lo que son los rizomas, estos son tallos horizontales que crecen bajo la superficie de la tierra. Son similares a las raíces. Como podemos observar aquí, estos tallos son horizontales y van creciendo las raíces superficiales, pero de una manera lateral.
como podemos observar en esta imagen del lirio o del jengibre, que crecen de una manera lateral las raíces y van creciendo. En cuanto a lo que son los tubérculos son tallos subterráneos que acumulan sustancias de reserva. Aquí, como nosotros, un claro ejemplo son las papas, la remolacha también. Aquí también de las cuales crecen raíces y tallos y originan nuevas plantas alimentándose de sustancias almacenadas en los tubérculos. Es decir, que esta papa, al momento de ser plantada, comienza a salir lo que son las raíces, y de esta misma papa es lo que germina una nueva planta. Igual ocurre con la remolacha. Estas son sembradas en la superficie del suelo y crece un nuevo individuo. En cuanto a los bulbos, también de igual manera son subterráneos y tienen hojas carnosas, como son estas. Estas son las hojas carnosas que se almacenan sustancias nutritivas de reserva dispuestas sobre un tallo corto con forma de disco. Aquí nosotros también podemos realizarlo con lo que es el ajo y la cebolla. Aquí se siembra lo que viene a ser todo el ajo o la cebolla y comienzan a salir lo que son estas hojas carnosas y se genera un nuevo individuo. También se puede originar cortándole solo un diente de ajo o también solo una pequeña parte de la cebolla. Este va a generar lo que son directamente ya las raíces que van a estar, son salientes. En cuanto a lo que son la reproducción sexual, en este tipo de reproducción participan lo que son los gametos masculinos y femeninos. Aquí ocurren diversas fases, lo que son la polinización, la fecundación de los óvulos, la formación del fruto y la germinación. Aquí vamos a ir viendo cada una de estas etapas. Primero, en esta imagen nosotros podemos observar cómo aquí tenemos unas ciertas partes de las plantas que viene a ser el gineceo. Esta es el órgano femenino de la planta. Los androceos, o también llamados estambres, este es en cambio el órgano masculino de la planta, que está formado por los estambres. La fecundación ocurre cuando de los estambres o de otra planta entran directamente a lo que son el gineceo, y aquí en los óvulos se van a fecundar lo que son las semillas y va a originar lo que es el fruto. De ahí, por ende, se genera el fruto y la semilla cae al suelo y germina lo que es la planta. Vamos a ver a continuación de una manera más detallada todo este proceso. Pero primero debemos saber las clasificaciones de las plantas, en el cual se da este tipo de reproducción sexual, las cuales son las plantas gimnospermas. Estas plantas gimnospermas son plantas leñosas y son arbóreas, o también son los árboles. Estas plantas son lo que producen estos conos que nosotros vemos aquí, y son un claro ejemplo lo que son los pinos y ciprés. Estas plantas gimnospermas no tienen lo que es fruto, sino solo originan la flor, que vienen a ser estos conos. Son llamados flores en las plantas gimnospermas. En cuanto a las plantas angiospermas, estas plantas son las que se producen por medio de semillas previamente formadas en un fruto, en el cual vamos a ir hablando cada una de las etapas que van desde la caída del
polen hacia los ovarios y la germinación hasta obtener una planta. Aquí podemos observar una diferencia entre plantas angiospermas y gimnospermas, en el cual las plantas angiospermas nosotros podemos tener estas plantas coloridas, estas plantas que tienen lo que son los estambres, los ovarios, cada una de las funcionalidades. En cambio, las gimnospermas vienen a ser lo que son ya árboles, lo que son los cipreses, los pinos, y una característica muy importante en las gimnospermas son que tienen estos pequeños conitos. También una parte muy importante de este proceso es la flor, en el cual vamos ya a comenzar a hablar. La principal función de la flor es de producir semillas a través de la reproducción sexual. Estas se desarrollan a partir del tallo de la planta. Primero aquí vamos a ver las partes de la planta, lo que son los sépalos. Estos sépalos se ubican debajo de la corola. La corola también es conocida como los pétalos. Estos sépalos son unas hojas verdes y el conjunto de estos se llama el cáliz, lo que podemos aquí nosotros ir observando. Esto viene a ser lo que es el cáliz. En cuanto a los óvulos que se encuentran en esta parte, se encuentra en el interior del pistilo o también llamado carpelo. Toda esta parte que nosotros observamos aquí afuera es lo que se llama carpelo o pistilo. Aquí también podemos observar en la planta. Está toda esta parte. Aquí de una manera ya más enfocada. Aquí nosotros encontramos lo que son los óvulos, que cuando un grano de polen se une al óvulo se produce lo que es la fecundación. Aquí en esta parte de los óvulos va a caer todo este proceso para que se realice la fecundación. Este pistilo, o llamado también carpelo, es el órgano reproductor femenino en el cual, como mencionábamos, se encuentra el óvulo y los ovarios. En cuanto a los estambres, que podemos observar de esta manera, este estambre es el órgano reproductor masculino, en el cual los estambres son unos filamentos con unas bolsitas en el cual van a encontrarse lo que son los granos de polen. Y por último, los pétalos son hojas de color vistoso para atraer lo que son los insectos y los pájaros, y también los pétalos se encargan de envolver y proteger a los órganos sexuales de las flores. Estos vienen a ser las partes más importantes de lo que es la flor. Para la formación de una nueva planta encontramos 4 pasos muy importantes. El primer paso es la polinización. La polinización es un proceso en el cual el polen se deposita en el pistilo. Aquí, como podemos ver, el polen va cayendo directamente a lo que es el pistilo. Aquí, en esta parte del carpelo o pistilo, cae el polen directamente acá, como podemos ver en esta imagen. El polen va cayendo directamente al pistilo para que forme una nueva planta. Algunos animales pequeños son muy colaboradores para realizar este tipo de actividades, como son las mariposas, abejas o aves. Son los que transportan el polen pegados en sus alas, patas o picos. Cuando se acercan a las plantas para beber el néctar, un jugo que es el néctar es un jugo azucarado que está en las flores y se les queda pegado el polen. Y así estos animalitos van de flor en flor, dejando en ellas el polen, y esto es lo que se considera el proceso de polinización. Aquí nosotros podemos ver la autopolinización. ¿Cuándo ocurre esto? Esta autopolinización ocurre cuando el viento va llevando el polen.
Cuando hay vientos muy fuertes, el polen cae de las plantas y puede caer a otra planta directamente a lo que es el pistilo y se origina una nueva planta. También la neumófila. Esta es una polinización por el viento, como también la autopolinización. Y también lo que es la ornitófila, que es la polinización mediante los pájaros. Como un claro ejemplo son estos colibríes que ayudan al proceso de la polinización. Y la entomófila, que es una polinización por medio de insectos, que aquí ayuda lo que son las abejas en este proceso. Lo que es también la polinización cruzada, que viene a ser de una planta a otra planta, el proceso de polinización. También en esta parte de la autopolinización ocurre cuando hay estambres que son muy largos y al momento de que estos se comienzan a mover caen el polen directamente a lo que es el pistilo. Para el segundo punto, que viene a ser la fecundación. La fecundación ocurre cuando el tubo polínico llega al ovario. Aquí, por ejemplo, aquí del polen, como podemos ver aquí en esta imagen, el polen cae directamente a lo que es el pistilo. Cae directamente y llega a lo que es el óvulo y los ovarios. Y aquí es lo que se hace de todo este proceso de fecundación. En este proceso de fecundación el pistilo aumenta de tamaño y se convierte en un fruto. Aquí, en medio de estos, lo que se va a convertir un fruto. Y en el fruto, el cuyo interior del fruto va a encontrarse lo que son las semillas. Como tercer punto, muy importante es también la semilla y el fruto. La semilla es el mayor órgano reproductivo de la mayoría de las plantas y se clasifican en monocotiledóneas y dicotiledóneas. En esta parte, las monocotiledóneas son diferentes a lo que vienen a ser las dicotiledóneas. Pero primero vamos a saber qué es un cotiledón. El cotiledón son las primeras hojas que salen en la planta. Como podemos ver en el monocotiledón, genera una sola planta. En cambio, en el dicotiledón generan dos hojas. En el monocotiledón genera solo una hoja primitiva o una primera hoja. En cambio, en la dicotiledonia generan dos hojas primitivas o dos primeras hojas. Esas son las diferencias, que monocotiledón viene a ser un cotiledón y dicotiledón vienen a ser dos cotiledones. En este proceso de la semilla y el fruto, primero, en el proceso de la fecundación, lo que se originaba es el fruto, por ende, dentro está la semilla, el cual va a caer al comenzar a madurarse. Y es lo que va a ayudar en el proceso de la germinación. Aquí tenemos una imagen de las diferencias entre plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las dicotiledóneas tienen dos embriones. Las hojas, las nervaduras son estas ramificaciones. Tienen nervaduras ramificadas, como podemos observar. Aquí estos haces vasculares están dispuestos radialmente, es decir, de una forma circular. Las plantas, en cuanto son normalmente cuando hay 4 o 5 pétalos, como podemos observar en esta imagen, y en el polen tienen 3 poros. En cuanto a las monocotiledóneas, tienen un solo cotiledón. Las hojas tienen una nervadura paralela, es decir, una nervadura solo rectas, solo nervaduras rectas para arriba. En cambio, los haces vasculares se encuentran dispersos. Estos haces vasculares podemos observar cuando nosotros realicemos un corte en el tallo de las hojas. Y también normalmente se encuentran, son múltiplos de 3, pueden tener 3 hojas, 6 hojas, 9 hojas.
y los poros son uno solo. En cuanto al último proceso, que viene a ser la germinación, es la transformación de la semilla en una pequeña planta. Como podemos ver, el fruto ya se originó y la semilla cae al suelo. Y aquí comienza lo que viene a ser el proceso de germinación, que comienza a salir una nueva planta. Este es el último proceso de lo que viene a ser la reproducción sexual. Aquí en esta imagen podemos ver de una manera un poco más resumida lo que es. Primero, la polinización. Por medio de la acción del viento o de algún insecto, el polen llega al pistilo de una flor. Como segundo, el polen llega a los óvulos y se produce lo que es la fecundación. Tercero, la flor se transforma y se forma lo que es el fruto, en el cual contienen en su interior la semilla. Cuando esta semilla madura, cae al suelo y gracias a la tierra y a la humedad germina. Entonces es lo que se genera una nueva planta. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente semana.